Ella es Laura Olivia Aranda Cortés. Nos hizo el favor de regalarnos un poco de su tiempo para platicar sobre este tema tan importante. Les hago su presentación. Ella es la actual presidenta de la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas, ACE AMAU. Estudió la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es arquitecta titulada también por la UNAM con diploma al mérito. Fue becaria de la Escuela Nacional Superior de Arquitectura de París-Belleville y es cofundadora de la Cooperativa de Arquitectura Solidaria. Ha realizado estudios de planeación y desarrollo urbano, ciudad habitable para todas y todos, nuevas miradas sobre género y etnicidad, soluciones metropolitanas basadas en la naturaleza, dirección de proyectos, responsabilidad social empresarial, mercadotecnia, seguridad nacional y gobernabilidad, entre otros. Cuenta con experiencia profesional en planeación, comunicación y dirección estratégica de asociaciones civiles, responsabilidad social, empresarial, investigación y diseño espacial transdisciplinario, gestión de construcción de inmuebles, entre otras. Sus líneas de investigación son principalmente temas de género en el espacio urbano y arquitectónico, la política del espacio y el diseño con equidad. Ha sido ponente en muchos lugares y participa activamente en el CAMSAM, el Colegio de Arquitectos, en Wikimedia México y es parte de la Federación Mexicana de Universitarias FEMU. Laura, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por abrirme el espacio y por invitarme. Y pues está súper interesante su proyecto. Entonces, si quieren, bueno, voy a hacer como una presentación súper breve. No me voy a tener el tema de concepto de género porque entiendo que eso ya lo han estado manejando todos estos últimos meses, ¿no? Entonces, como tal. Entonces, más bien voy a partir de que ya se sabe qué es esto del género, ¿no? Entonces, o sea, díganme si estoy errada, por favor, porque si no también me puedo regresar. Les voy a compartir mi presentación. Entonces, igual de todas maneras, quien tenga alguna duda, algún detalle, pues hace tiempo en marzo di una charla un poco más a detalle en tema del concepto, ¿no? Para las compañeras de MOFA, entonces por ahí debe de haber un video al respecto, luego se los comparto también. Y pues bueno, la verdad es que partir un poco de cómo a partir del género hay esta división del trabajo no, si tienes pene, si tienes vagina, te toca tal, te toca tal. O sea, a partir de ahí vamos a ir hilando el tema hacia el diseño de los espacios, vamos a tocar predominantemente los espacios de la ciudad. No me voy a detener tanto en los temas ya arquitectónicos, para que al final, si quieren, como que veamos el proyecto que están trabajando y podamos hacer algunos comentarios al respecto. Al final sí voy a hacer un poquito un epílogo, ¿no? Sobre el tema de violencia, precisamente lo que está pues atravesando desde hace un tiempo ya el estado de Tlaxcala, y que al final podamos también diferenciar de qué se trata cuando se habla de un espacio violento. Y pues bueno, empezamos prácticamente, digamos, haciendo un contexto súper general, ¿no? En este tema de las relaciones de un sistema patriarcal, donde hombres y mujeres son desiguales, ¿no? Donde hay jerarquías estáticas y donde se inclina los derechos del primero sobre la segunda, ¿no? Entonces, en esta construcción cultural, pues se observa que esta división de trabajo basada en el género se ha clasificado como, a lo mejor esto ya lo han de saber perfectamente, lo masculino es aquello productivo, aquello remunerado, aquello que se desarrolla en el espacio público por naturaleza, entre comillas, porque ya sabemos que los espacios pues, no son neutros, ¿no? No hay nada por naturaleza en realidad en las relaciones sociales. Mientras que lo femenino, pues es aquello improductivo, ¿no? En este sistema patriarcal, aquello que se dedica a la reproducción de la especie, a lo no remunerado, lo que se había estado desarrollando predominantemente en el espacio privado. Entonces, pues generando también sistemas de explotación desde sexual, cultural y económica, ¿no? Al haber un trabajo no remunerado, eso es explotación. Entonces, con esta división del trabajo surge la división de los espacios, ¿no? De los tiempos, de las relaciones que pasan.
es en el espacio al final donde se va concretando consciente o inconscientemente el control masculino sobre las mujeres. Y en realidad no solo sobre entre géneros, sino también puede ser entre clases, ¿no? Clases sociales, clases económicas. Eh, Son entonces los diseños arquitectónicos, urbanos, paisajísticos, donde se va manifestando este control no neutral del patriarcado. Un ejemplo que empiezo como a ver como más claro para visualizar este tema del el poder simbólico en el espacio es el monumento Álvaro Obregón en La Bombilla. Supongo que ya lo han visitado en algún momento. En este caso en particular es un tema de, no es tanto control por género, pero sí es un control, por ejemplo, en el colectivo de una clase que tenía el poder y que sigue intentando mantener, al menos simbólicamente, el control sobre los cuerpos de las personas inconscientemente. ¿A qué me refiero con esto? Quien ya ha entrado a este monumento, pues recordarán que hay una escalinata. Uno va entrando, ¿no? Entras por aquí y aquí está Álvaro Obregón, bueno, su estatua, y hay una pequeña, un pretil, ¿no? Como una rotondita. Entonces, o sea, como acá en el corte, pues se ven dos personas, aquí está la figura del caudillo, y en sí mismo ya todo apunta a ver a Obregón como el dios, ¿no? O sea, ya ponerlo en una escalinata, en un basamento tipo prehispánico, como se ponía ahí los templos de los dioses, bueno, eso ya por principio nos debe decir una cosa. Ahora, el obligarnos a hacer reverencia inconsciente, eso ya también habla de este control. Por ejemplo, entras y la curiosidad humana pues siempre es, ay, a ver, ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Entonces uno va, llega, ves un vacío y ¿qué hacemos? Pues ir a ver el vacío, ¿no? A ver qué hay, qué hay. O sea, al momento cuando te agachas, le estás haciendo reverencia al caudillo, bueno, no al caudillo, al dios, ¿no? O sea, entonces, me explico, espero que quede más o menos claro cómo el espacio puede manipular a las personas. Entonces, pues bueno, teniendo un poco esto en cuenta, vamos a dar un pequeño salto, ¿no? Al tema de el tiempo, la división del trabajo, los roles de género, porque el tiempo es fundamental también para ubicarnos en el tema de las desigualdades. Aquí vemos, es una estadística del año pasado a nivel mundial, en donde, o sea, del lado de vertical tenemos los minutos por día gastados en trabajo no remunerado por mujeres de 15 a 65 y en horizontal igual para los hombres. Entonces, si se dan cuenta, hay una diagonal justo a la mitad, ¿no? Que sería como el equilibrio, pero que pues en realidad todo está enfocado hacia el lado femenino, ¿no? Entonces, vemos que México es el segundo país donde las mujeres eh, pues tienen más tiempo no remunerado de trabajo en el mundo. Entonces, teniendo eso en consideración, ¿no? Y ya bajándolo un poco a estadísticas nacionales, como las del INEGI, igual del año pasado, aquí podemos ver distintas facetas de quehaceres del hogar, otros trabajos no remunerados, cuidados de menores de 14, cuidados en personas enfermas, tercera edad, discapacidad. Y vemos que, o sea, quehaceres del hogar, la mujer hace el doble de lo que los hombres, ¿no? Más, poco más del doble. Otros trabajos no remunerados, igual, poco más del doble. Cuidados de menores de 14, el doble, ¿no? Entonces, cuidados de otras personas, casi el doble. Entonces,
aquí hay que tomar en cuenta que hay una falta de corresponsabilidad, ¿no? Y abajo pongo un tema, ¿no? Ya se sabe que están las jornadas laborales remuneradas, más la de la mujer, ¿no? En este sistema patriarcal que le toca la limpieza de la casa, la segunda jornada. Esta ya no remunerada. La tercera jornada, que es el cuidado de las personas, que esa tampoco es remunerada, y ahora con COVID, pues a muchas mamás les tocó meterse al tema de la coeducación. Ahora que hemos estado haciendo estos ejercicios a distancia y demás, ya en teoría, ¿no? Porque con la segunda y tercera jornada no remunerada, o sea, después de un tiempo ya veremos qué tanto se logró esa coeducación en casa, ¿no? Porque bueno, ahorita todavía estamos así, así, así. Entonces, pues este también es como tener en cuenta que no solo las cosas tienen que ver con el espacio, sino con el tiempo. Entonces, el tiempo pues debe de ser igualmente repartido en las tareas de los cuidados de todas las personas, no solo en casa, sino que ya lo veremos cómo se pasa al espacio público. Entonces, la corresponsabilidad de estas tareas entre los sexos es súper importante. Ya han visto las estadísticas internacionales, o sea, es un poco una vergüenza, ¿no? Que estemos en un segundo lugar en eso, en esa estadística, ¿no? De desigualdad. Ahora, cuando hablamos del tema de abrirse a la perspectiva de género, específicamente el género femenino, pues no solo es incluir a las mujeres, sino también a todas las personas que se nos ha designado cuidar en este sistema patriarcal, ¿no? Que son menores de edad, adultos mayores. Entonces, haciendo una suma igual con estadísticas de INEGI del año pasado, entre todas las mujeres, más los hombres menores de edad, más los hombres adultos mayores, pues sumamos el 72% de la población, ¿no? Entonces, no somos, o sea, somos más de la mitad, no somos el 28%, somos el 72% que nuestras necesidades no están siendo visibilizadas. Entonces, es el espacio el que debiera adaptarse a las necesidades de la mayoría de la sociedad, no la mayoría a las necesidades del 28%, ¿no? Que son estos hombres en edad productiva. Y ojo, aquí no estamos agregando a la estadística ni los hombres con enfermedad crónica, ni los hombres con alguna discapacidad, ¿no? Eso aparte falta sumar. Entonces, es el espacio, la base, ¿no? De las relaciones y las actividades humanas. Y su diseño, pues puede mejorar o puede entorpecer la vida de las personas, ¿no? Puede proponer o imponer proyectos de vida, de sociedad. Entonces, a partir de la división de trabajo basada en los roles de género que ya, pues, deberíamos saber a estas alturas, pues vemos la fragmentación de los usos y su productividad. En este esquema, pues las actividades y las necesidades de las mujeres y como ya he dicho, todas estas personas que se nos ha designado cuidar, pues no están tomadas en cuenta. El proceso de diseño es el modelador de las conductas, como ya vimos en la lámina de la bombilla, ¿no? Que va resolviendo también las necesidades de un sistema dado. Esto, pues desde la designación del uso del espacio, ¿no? ¿Qué se va a hacer ahí? La especificación de los programas, las intenciones, el concepto formal, la distribución del espacio, su funcionamiento, su materialización. Todos estos ejemplos, pues los iremos dando, los iremos viendo a través de diversos factores, ¿no? En la arquitectura, pues también sabemos que el espacio se puede definir justo a partir de sus usos, de sus formas, de las circulaciones, de las proporciones, de todos los principios ordenadores clásicos, eh, pero hay que tomar en cuenta que la concepción de estos principios van respondiendo a los prejuicios y simbolismos de sus diseñadores, que hasta apenas mediados del siglo pasado pues eran exclusivamente hombres y respondían a las necesidades pues del status quo patriarcal y actualmente capitalista.
bueno, actualmente en los últimos siglos, ¿no? O sea, pero con respecto a la historia de la humanidad, se puede decir actualmente. Por ello se dice que las ciudades han sido pues hechas únicamente desde justo el hombre con edad productiva, o sea, no para los niñitos, no para los adultos mayores. Lo que incurre pues obviamente en una discriminación al derecho a la ciudad y a los espacios públicos de las mujeres y de todas las personas a las que cuidamos. Entonces, para lograr la equidad, la justicia social, pues se debe también hacer más y mayores esfuerzos eh, para meter el tema de la inclusión de todas las personas, ¿no? La inclusión es súper importante. Entonces, planear y diseñar las ciudades con esta perspectiva de género es partir de la cotidianidad, ¿no? De estos espacios temporales, espaciotemporales, en los que vivimos las mujeres, las niñas, los niños, los adultos mayores, las personas enfermas, eh, ¿no? En el día a día. Como ya vimos en este contexto de pandemia, pues tenemos todas estas jornadas laborales, entonces las ciudades pues no fomentan el desarrollo sostenible de nuestras vidas y donde realmente las escalas pues debieran de pensarse en función de esta cotidianidad. Porque normalmente todas las escalas urbanas y demás están planeadas para la productividad. Entonces, ahí nos están como invisibilizando a todos los demás, ¿no? Entonces, quizá de esto ya sabrán, pero de todas maneras lo voy a repasar, ¿no? Pues el trabajo remunerado, hay estos tipos de trabajo, ¿no? El remunerado y el no remunerado. Entonces, en el remunerado vemos que se ejerce en lugares muy concretos, al menos antes de la pandemia, ¿no? Pues las oficinas. Lo que pues generaba estos desplazamientos usualmente largos y de manera pues lineales o pendulares, ¿no? Casa, trabajo, trabajo, casa. Por ello, pues las ciudades están centradas en este tipo de trabajo predominantemente desarrollado por hombres. Porque a pesar de que sí, en Ciudad de México la gran mayoría de las mujeres ya también entran en este trabajo remunerado, en realidad el resto del país pues no es así, ¿no? Entonces, el trabajo no remunerado, que ya vimos que es el que predominantemente hacemos las mujeres, pues tiene que ver con esta serie de actividades, de sucesos de distintos destinos, como el equipamiento escolar, el área comercial, el espacio público, visitas a familiares, ir al equipamiento de salud, etcétera. Entonces, esto genera trayectos poligonales en la ciudad por ser económicamente pues más vulnerables que los hombres, la mayoría de las mujeres no poseen un automóvil y dependemos más de los servicios públicos, ¿no? Por ello somos las principales usuarias de los equipamientos y del transporte público. En cuanto a equipamientos, pues la mayoría de los equipamientos que visitamos predominantemente es para acompañar a alguien, ¿no? Llámese infantes, adultos mayores, las personas que quieran al hospital, etcétera, ¿no? Al médico. Entonces, eh, el que haya una suficiente dotación ayuda en este tema de la equidad de género en el espacio, ¿no? Igual su correcta ubicación espacial, porque a menor desplazamientos, menor carga de trabajo. Entonces, siempre la tendencia va a ser a optimizar estos tiempos, porque tenemos un déficit de tiempos, como ya vimos al principio, ¿no? Entonces, implementar equipamiento de ocio que incluya las preferencias de las mujeres, así como agregar aquellos equipamientos culturales o de recreación donde se encuentren las personas en un ambiente seguro, es como la idea, ¿no? No solo poner como las grandes canchas deportivas, es como, bueno, sí, pero falta también las preferencias de las mujeres, que tienden a la cultura y al encuentro social seguro. En cuanto a la movilidad y el transporte, pues, bueno, aquí hay mucho que decir, ¿no? Pero, por ejemplo, ya sabemos que este se ha planeado bajo el criterio laboral y por ende se basa mucho en los horarios pico.
Y como ya comentamos, pues cuando terminan los horarios pico, ¿no? Cuando termina la hora, la labor remunerada, pues sigue para la mujer el resto de las tareas, ¿no? No remuneradas. Y eso pasa en horarios distintos a los horarios pico. Entonces, la idea siempre es que el transporte debiera cubrir horarios fuera también de óptimas circulaciones, ¿no? Para estos trayectos que no están basados en de 9 a 6, ¿no? Entonces, los puntos de conexión de transporte también debieran estar cerca del tejido residencial, porque luego las mujeres son las que traen a los niños las carriolas del abuelito, etcétera, para llevarlo, como ya dijimos, al equipamiento de salud o de educación o lo que sea, y entonces van en el transporte público y, híjole, pues la parada está bien lejos de las casas, del camión o del metro o del tren o lo que se llama, ¿no? Sin contar que además es en el transporte público donde también pasan muchas agresiones sexuales en contra de las mujeres dentro de las ciudades. El tema de ergonomía, bueno, ni hablar. Ahora, hay un tema también interesante. Digamos que fomentar el tránsito calmado significa una mayor libertad de movimiento para las personas vulnerables. Y por ende, pues más autonomía, hay una menor dependencia, lo que libera el tiempo y la energía de las personas que se hacen cargo de las personas vulnerables, que en este caso pues somos las mujeres. Esta formulita la vamos a seguir viendo más adelante. Es también súper importante que la recuerden, ¿no? Entonces, en el espacio público, pues bueno, este debe favorecer la autonomía y la socialización de las personas manteniendo al menos tres premisas importantes. Uno, la comodidad, dos, la funcionalidad y tres, la seguridad. En cuanto a la comodidad, pues nos podemos referir a que un buen diseño favorece el uso de distintas comunidades donde se puedan generar redes de apoyo. Estos espacios pueden adoptar formas de equipamiento de apoyo, como por ejemplo para las personas adultas mayores o los niños, donde puedan estar en tranquilidad y en seguridad. Para ello se debe contar, pues obviamente con un mayor mobiliario útil, ¿no? Y darles una correcta disposición, tanto en banquetas como en los espacios abiertos. Aumentar el número de espacios públicos al aire libre, eso es súper importante y yo creo que debiera haber una reivindicación de la arquitectura del paisaje, porque esto ya es imperativo, ¿no? Necesitamos más espacios públicos al aire libre, verdes. Entonces, obvio, ¿no? Bien adecuados con sombras, ustedes ya verán en cada caso qué tanta sombra, con las respectivas áreas de descanso, de contemplación. El tema de la contemplación ha sido muy subestimado, ¿no? Porque tiene que ver directamente con la salud pública. O sea, a menor estrés, menor enfermedad. Entonces, los espacios de contemplación coadyuvan a este punto. Temas de juego, ejercicio, alimentación. Obviamente todo dependerá de la ubicación del sitio, ¿no? De la vocación del lugar. En cuanto a la funcionalidad, por ejemplo, pues fomentar el ensanchamiento, ¿no? De los horarios del transporte, como ya vimos, en donde sea necesario, y del uso de las actividades alrededor. Esto también es importante para no dejar eh, lugares a ciertas horas solos, porque eso ya sabemos que genera inseguridad. Algunas intervenciones arquitectónicas en banquetas, pues es, por ejemplo, cuidar las alturas de las guarniciones, ya que pues a los niños, niñas, personas adultas mayores o a las mujeres de menor altura no les es tan fácil subir una banqueta de alto peralte, ¿no? Aquí queda muy bien aplicar la metáfora de la ley 880, ¿no? Que sí la han escuchado. Para quien no la haya escuchado, la ley 880 tiene que ver como que las cosas tengan un óptimo funcionamiento para personas desde 8 hasta 80 años. Que igual es una metáfora, ¿no? Pues obviamente lo ideal sería que pues, a lo mejor desde los 6 hasta los 90 y tantos, ¿no? Qué sé yo.
pero es un poco para que mantengamos los polos, ¿no? De edades en mente. Entonces, es eso, ¿no? Que las cosas, los lugares, las alturas, los mobiliarios, los espacios, entren en esta ley 880. También, por ejemplo, asegurar que los cruces peatonales tengan rampas con la pendiente adecuada, ¿verdad? En los lugares correctos, porque luego sí vemos unas super rampas, pero en el peor lugar. Este, o en su defecto, si el contexto urbano lo permite, ¿no? Que pues no tengan altura y que se delimiten por volardos seguros. Dependerá mucho del contexto. Garantizar la accesibilidad universal a lo largo de toda la banqueta, no solo de la entrada, sino de toda la banqueta. En este caso, si va a haber un jardín, si va a haber un parque, pues en todo el parque, ¿no? Eh, por ejemplo, en temas de banqueta también sería que no fueran muy angostas, ni con obstrucciones, las típicas entradas de auto, el mobiliario público a la mitad, etcétera. Bueno, es una pesadilla. Porque al final las personas terminan caminando bajo el arroyo vehicular. Entonces, ¿por qué? Porque es mucho más seguro, imagínense, mucho más seguro ir con los coches. Entonces, además, pues también es importante redimensionar, porque los cuerpos de las mujeres normalmente no vamos así, solo nosotras y nuestra vida, sino que vamos con la bolsa, o con la mochila, o con el niño, o con el padre, entonces, o con la tía. Entonces, al final, no medimos los típicos 70, 90 centímetros, medimos mucho más. Entonces, eso se tiene que considerar también a la hora de diseñar. Cuidar también los materiales de los pavimentos es importante, ¿no? Que sean lo más planos posibles, y es que, o sea, ustedes ya verán, pero el punto es no caer, evitar caída, evitar atorones de tacones, porque todavía, pues hay personas, hay mujeres que les gusta usar tacón aún, aún, entonces, este, pues, ¿no? Y más porque el mercado, ojo, también te obliga, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay muchos zapatos, por ejemplo, elegantes, bonitos, que no tengan tacón. Entonces es como, o sea, el mercado también te obliga a eso. Entonces, mientras también el mercado cambie, pues hay que diseñar también para este tipo de zapatos que pasa. O sea, conocí a una antigua compañera que todas las cuestiones de género se la atravesaron, ¿no? Mamá, tacones, espacio público, pañalera. Y entonces se le atoró el tacón en el pavimento, traía al bebé, traía la pañalera. Terrible, se super fractura 1000 cachitos el pie, no, 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 un horror, ¿no? Porque para girar y proteger al hijo, pues el pie se le quedó estancado en el pavimento y bueno, no, no, terrible, terrible. Hay que poner atención también en los pavimentos, ¿no? En temas de seguridad, pues algunos factores que contribuyen a la percepción de esta, pues son una alternativa de recorridos. O sea, sí, porque a veces pasa que para llegar a determinado lugar, llámese tu casa o llámese otro espacio, tienes que pasar solo por un camino porque no hay alternativa de recorridos y entonces pues es el más oscuro, el más peligroso, el más feo, ¿no? Entonces la alternativa de recorridos coadyuva a esta sensación de seguridad. La variedad de uso, ¿no? Hay que evitar la monotonía y fomentar el uso mixto, compatible, obviamente compatible, es como esta clave de la conciliación. Evitar, como ya decíamos, zonas vacías en ciertos horarios que fomenten la inseguridad del lugar. El comercio de barrio es un muy buen detonante para la cohesión social, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente va, se va, pues va por la leche, va por el agua, va por la comida, va por tal, cotidianamente. Entonces, empiezas a ver a la gente, empiezas a saludarla, empiezas a generar empatía, empiezas a sentirte del lugar, empiezas como a sentirte parte y generas identidad y todo eso va generando seguridad. Entonces, si no se fomenta esta cuestión social, pues no va a haber seguridad, ¿no? Por más cámaras que pongas. Entonces, otro punto también es la claridad espacial. Obviamente, bueno, es que hay un tema, porque luego a veces hay espacios que no quedan muy claros si son espacios privados o espacios públicos. Entonces, en esos espacios en particular,
es donde se propician más los ataques, ¿no? Porque nadie los vigila. O sea, a lo mejor es propiedad privada, por eso el gobierno no se desentiende, pero como no queda claro espacialmente, pues los vecinos también se desentienden. Entonces, aquí el punto es dejar siempre como muy claro dónde está una cosa y dónde está otra, sobre todo para ver a quién le va a tocar mantenerla y vigilarla, ¿no? Entonces, la vigilancia ciudadana es súper importante en todo esto, por eso el tema social va a estar muy atravesado. En temas, pues, en la visibilidad obviamente coadyuva la seguridad, ¿no? El espacio público debiera ser registrable desde el interior de las viviendas. Por eso estos muros gigantescos como el que puso en la lámina la pasada, pues no ayudan, ¿no? A la visibilidad, o sea, según seguridad, pero en realidad están generando como el efecto contrario, ¿no? O sea, y no me refiero a que a lo mejor te atraquen o te violen ahí, simplemente te caes, y ya, vaya, adiós, ¿quién te va a dar una mano? Nadie, porque nadie te ve. Entonces, ¿me explico? O sea, a lo mejor nosotros en edad de autosuficiencia está bien, pero imagínate a una persona adulta mayor que se caiga y no se pueda parar, ¿no? Por ejemplo, en esta lámina. Aquí, ¿quién le va a ayudar? O sea, ¿quién? Entonces, por eso es importante este tema, ¿no? De la visibilidad desde dentro, fuera, y obviamente la iluminación pues tiene que ver en todo esto, ¿no? En la oscuridad, pues aunque tengas 1000 ventanas, no vas a ver nada. Entonces la iluminación obviamente debe de estar la adecuada, ¿no? La acústica también tiene aquí que ver, ¿no? Simplemente un lugar donde pueda ser escuchado un llamado de auxilio también coadyuva a su seguridad. Y ya saben, la legibilidad del espacio es saber dónde estás y hacia dónde te diriges de manera pues como fácil, no como tipo salida del metro Tacuba. Quien ya haya estado ahí, pues sabrá que es como un laberinto, ¿no? Entonces ahí hay cero visibilidad. O sea, si te sabes la ruta para llegar al metro, ya la hiciste, pero si no te la sabes y no hay nadie, no está el gran flujo que seguir, o sea, ahí no hay visibilidad. Entonces se genera esta sensación de inseguridad. Entonces, por ejemplo, en temas de mobiliario también específicamente urbano para las mujeres, que bueno, o sea, no es que sea específicamente para las mujeres, pero pues las mujeres, la gran mayoría de nuestra vida menstruamos. Entonces, debiera también haber más baños públicos, pero públicos de verdad, pues de gobierno, no de alguien privado que los cobra y los hace públicos, no. O sea, aquí, por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo, sí, obviamente de primer mundo, pero si no se ve, pues nunca llegaremos a propuestas pues, de primer mundo, ¿no? El baño público, por ejemplo, de París. Ese es gratuito, es accesible para todo el mundo, ¿no? No tiene escaloncito, no tiene nada, alguien con silla de ruedas perfectamente puede ir, este es el interior, hay un espacio considerable, y aparte tiene la maravilla de, bueno, también tiene el mapa del barrio, etcétera, ¿no? O sea, tiene ahí varias funciones a la vez. Y además, tiene la maravillosa facultad de que se lava solo, entonces está genial, o sea, tú entras, sales, cuando sales se cierra, se autolava y ya está disponible para la siguiente persona. Entonces, o sea, porque luego, bueno, hay este tema de las ciudades menstruantes, donde pues es todo un tema de incomodidad de que por sí traes cargando a todo el mundo y todas las cosas. De por sí vas en trayectos múltiples en la ciudad. Y luego, aparte vas menstruando en el número de veces al mes, cada mes. Y no solo tú, sino todas. Entonces es como, necesitamos también que se cubra esta necesidad, ¿no? Y en temas de ubicación, por ejemplo, de mobiliario, aquí tomo el ejemplo que puso un análisis la arquitecta Fátima Bravo Lara sobre el muy memeado, no sé cómo, bueno, ya bueno, repetido en muchos memes, el tema de Puebla, ¿no? Y la ciclovía. Y ella veía que, para empezar, del otro lado había una serie de elementos obstaculizando
el paso peatonal ideal, y que súmale que a veces estaba aquí el carrito de los elotes o el de los tamales o un coche mal estacionado, y entonces la gente empezaba a hacer un recorrido real, no el ideal porque pues era inviable y no te vas a, bueno, si había quien se vendría por acá, pero pues, es más peligroso, ¿no? Entonces te vas acá, un elemento bajo que no ves, pues caídas seguras, ¿no? Entonces, el tema no es la guarnición, el tema no es la gente, el tema es que del otro lado no hay las condiciones para un trayecto óptimo. Entonces, son muchos factores, ¿no? Los que hay que contemplar. Entonces, pensar en el diseño espacial desde la perspectiva de género, pues es propiciar la variedad y la interacción social, el compromiso igualitario, así como cubrir también las necesidades de todos los sectores de la población usuaria en equilibrio, en equilibrio. El objetivo es construir espacios que concilien, que favorezcan y socialicen las tareas de cuidado de las personas de manera colectiva para fomentar la corresponsabilidad, ¿no? Que puedan facilitar a partir de la flexibilidad, pues distintos usos espontáneos del espacio. Entonces, eh, incentivar la autonomía y la atención a las personas dependientes o vulnerables se vuelve fundamental para lograr este equilibrio, especialmente el permitir la socialización de los grupos más vulnerables y su contacto con el espacio exterior, pues es también hacer justicia, ¿no? Entonces, esta es como una pequeña pues, fórmula, ¿no? A mayor autonomía de las personas vulnerables, menor tiempo de trabajo para las personas cuidadoras, que ya sabemos que en este sistema patriarcal pues somos las mujeres. Entonces, mientras todos los espacios que diseñemos tiendan también a visibilizar todas las necesidades de todos ese 72% de la población, ¿no? No solo de la productividad, es acercarse un poco a esta justicia espacial. Ahora, un poco seguro ya se han de haber hecho todas estas preguntas en teoría, ¿no? En todos sus proyectos. Algunos cuestionamientos ante el proyecto paisajístico, por ejemplo, la ubicación, ¿no? ¿De qué está cerca? ¿Está cerca el tejido habitacional? ¿Está cerca de las oficinas? ¿Está cerca de qué está cerca? ¿No? ¿Cómo se conecta con la ciudad? A lo mejor está como en el Metro Tacuba, ¿no? O sea, a lo mejor ahí tiene una estación y entonces el atrio se vuelve o sea, genera dinámicas muy particulares, como todas las salidas de metro, etcétera. Por ejemplo, en función, en estos casos, ¿no? Es un lugar de reunión, es de transferencia, es de paso. Todas estas preguntas nos van a ir ayudando a ir bajando como todas las ideas, ¿no? Todas las necesidades que la gente va teniendo. Por ejemplo, ¿es un complemento a la actividad productiva únicamente ese espacio? ¿O también complementa la actividad reproductiva o tiene funciones de reproducción de la especie? ¿Tiene un uso político? ¿Cuántas veces nos preguntamos si nuestro espacio público tiene un uso político? Yo creo que deberíamos hacernos la más seguido esa pregunta, porque si queremos hacer cohesión social y la, o sea, es súper importante tener un ágora, o sea, un lugar donde la gente se reúna a hablar, donde los vecinos se reúnan a hablar de sus problemáticas, o donde a lo mejor, o sea, no solo de los locales, sino a veces hay espacios que hablan de un uso político nacional, como la plancha del Zócalo, ¿no? O como, por ejemplo, un memorial, varios temas, ¿no? Otra pregunta, ¿es un lugar para un individuo? O sea, genera estas, porque, bueno, en Europa me tocó ver así parques de una sola silla, o sea, de sillas, ¿no? De espacios públicos de un lugar, ¿no? Entonces, así como, ¿qué se está fomentando? ¿El individualismo? ¿Lo colectivo? ¿Qué tantas bancas tienen? ¿De qué tamaño son? Todo esto nos va a ir arrojando, acercarnos un poco más a las personas usuarias, ¿no? ¿Quiénes son estas personas usuarias? ¿Son locales? ¿Son un poquito más alrededor? ¿Son flotantes? ¿Qué horarios tienen? O sea, todo esto nos va a ir ayudando a bajar las cosas en el diseño, pero siempre es importante tomar en cuenta todo el espectro de personas usuarias, reales y potenciales.
porque a lo mejor el espacio actual no está dando todo lo de sí. Entonces, por eso es importante también hacer como un estudio demográfico de la zona, ¿no? Para saber cuántos hombres, cuántas mujeres, qué edades tienen, ¿no? Y también darles un espacio en ese espacio que ustedes van a generar. Entonces, por ejemplo, en cuanto al programa, esto también es súper importante, los programas. ¿Tiene programas? ¿No? ¿Cuántos tiene? ¿Tiene varios? ¿Tiene uno? ¿Tiene equipamientos? ¿A quiénes atienden estos? ¿No? ¿Quiénes son? Por ejemplo, tema salud, tema educación. ¿No? Pues ya sabemos que en el sistema patriarcal las mujeres son las principales usuarias por excelencia, ¿no? Entonces, hay que hacernos ciertas preguntas. ¿Hay un equilibrio en la resolución de las necesidades de toda la población usuaria? ¿O solo es, no sé, deportivo cancha, ¿no? O deportivo ciertas edades? O, ¿no? O sea, hay que hacerse estas preguntas. En cuanto a la forma, bueno, pues, no sé, la vegetación tiene una escala humana, no tiene una escala humana, ¿por qué? ¿Para qué? ¿No? ¿Existe esta visibilidad o se generan espacios ocultos? Sus circulaciones, ¿a qué responden? ¿A la productividad, al paseo, a la recreación? ¿A qué? O sea, y hay un equilibrio entre estas, ¿no? Porque obviamente estos espacios públicos, pues, hay no solo para una cosa, ¿no? La idea es tener este equilibrio, ¿no? Por ejemplo, en ciudades, entre la rapidez y la calma, ¿no? Depende de dónde esté el lugar de estudio o la propuesta. Eso, la accesibilidad universal tiene que ver con la lámina anterior, ¿no? O sea, mayor autonomía de las personas. Entonces, todos sus espacios garantizan la accesibilidad universal, debieran de normas siempre. Entonces, los materiales y el diseño, ¿qué microclimas generan? Y digo esto de los microclimas, tal vez ustedes ya lo sepan, pero yo la verdad no lo había tomado en cuenta hasta hace poco que tuvimos un encuentro con los que hablamos de seguridad y perspectiva de género en lo rural y en lo urbano. Y una de las invitadas que o sea, nos van a seguir atropellando, ¿sabes? O sea, y no solo a nosotras, sino al 72% de la población. Entonces, sí es como complejo, por eso te digo, no todo depende de la arquitectura y del urbanismo, o sea, hay muchas otras disciplinas que tienen un gran factor de decisión, como es la macroeconomía, como es la política, ¿no? Entonces, entre más participemos, no solo en la creación del espacio material, sino también en la creación del espacio social, más fácil va a ser bajar esto a distintos puntos. Y por ejemplo, no sé, yo quisiera que me platicaran un poquito de su proyecto para ver cómo vamos bajando algunas cosas. ¿Quién quiere empezar? ¿Es un solo proyecto o son varios? El sitio es el mismo para todos. Ahorita están en la etapa de generar su concepto y su plan maestro para la zona y después van a bajar a áreas específicas. ¿Pero en el plan maestro van todos juntos o...? Están por equipos, están trabajando por equipos, pero sí, están abordando el mismo espacio. Pero hay alumnas y alumnos que hablan mucho mejor que yo, entonces les voy a dejar la palabra. Sí, cuéntenos de sus proyectos. Bueno, cuéntenme de sus proyectos porque seguramente ustedes ya los conocen, ya los conocen. Pues por orden de lista. No, ¿cómo lo sé? Escoge, Laura, escoge. Pues no sé, ¿cómo lo tienes? ¿Equipo 1, equipo A, equipo las ganadoras o cómo se llaman sus equipos? Hay equipos del 1 al 10, entonces puedes elegir un Del número. 1, a ver el 5. El 5 que nos cuente. Hay una carita de preocupación. Mafel Horta, ¿tú estás en el 5? ¿O por qué puse esa carita? O Erika Soto, ¿quién es? Hola, buenos días. Hola. Sí, yo formo parte del equipo 5. Muy bien. ¿De qué se trata tu proyecto? ¿Qué intenciones tiene?
Bueno, al inicio, para comenzar este proyecto, lo que primero hicimos, bueno, o las dinámicas que utilizamos fueron, al crear la memoria, pues, de investigación, nos dividimos justo como lo han comentado los profesores en equipos y cada uno abordó diferentes esferas. En el caso de nuestro equipo, nos tocó la esfera cultural. Entonces nos enfocamos muchísimo en las rutas comerciales principalmente que la Secretaría de Turismo del Estado de Tlaxcala nos ofrecía y posteriormente de ahí abordamos sobre la gastronomía y puntos específicos acerca de su historia. Entonces comenzamos una investigación sobre los bienes inmuebles, sobre los bienes materiales, no, los bienes inmuebles. y y bueno, eso fue lo que nosotros hemos estado abordando, pero posteriormente de que empezamos a escuchar las exposiciones de los equipos, y algo en lo que hacía mucho énfasis una de mis compañeras era que a lo mejor nosotros como nos enfocamos un poco más justamente en cultura, dejamos de lado lo de diseño de perspectiva de género, entonces cuando llegó el equipo de perspectiva de género y nos abrió los ojos sobre lo que estaba viviendo Tlaxcala, tuvimos que cambiar un poco acerca de los diseños que nosotros estábamos pensando desde un principio y ya se vio reflejado al menos en nuestra zonificación y el plan maestro que estamos trabajando. Sí, está súper interesante porque también muchas veces pues las mujeres son como las principales guardianas del patrimonio inmaterial, ¿no? Toda esta parte, como dices, gastronómica y demás. O sea, te lo vas pasando ancestralmente de generación en generación. Y fíjense, o sea, a pesar de todo, justo igual, porque son las mujeres las que pasan más tiempo en casa y más tiempo en el tejido habitacional, también tienden a ser las que más luchan ciudadanamente en la transformación de sus entornos. Entonces, me parece súper interesante qué bueno que puedan hacer este intercambio de información entre esferas. Y bueno, ¿cómo al final modificas? O sea, ¿qué fueron esas modificaciones que tú dijiste? Bueno, a partir de lo que comentó el equipo de género, modificamos esto en particular. Hola, también soy del equipo 5. Pues hablando de esta situación, pues nos hizo recordar nuestra clase de psicología que nos hablaba que cuando nosotros llegamos a un espacio tenemos que hacer, recorrido visual y que estamos viendo los espacios, o sea, cuál es la legibilidad de la lectura que tiene ese espacio. Entonces, fue cuando decidimos que pues todos nuestros espacios deben tener esa lectura rápida y fácil para saber qué está pasando en tu entorno y que no se crean estos mini espacios de que te salga alguien y te ataque o cosas así. Entonces, eso es lo que empezamos como a cambiar. ¿Qué podemos hacer para que se sientan seguras de que puedan tener esta lectura rápida y fácil y no crear ni con la vegetación ni con... estábamos pensando también esta parte de la elección del mobiliario. Sí, claro. Bueno, eso es que la vegetación obviamente te puede ayudar o no ayudar, ¿no? Así que como todo en el espacio, te puede ayudar o puede obstaculizar. La idea es de que siempre ayude. Entonces, justo tener esta visibilidad, ¿no? Y esta facilidad de huir si tienes que huir, ¿no? Hacerlo, ¿no? O, no sé, bajar, o sea, no tener arbustos que te tapen la vista, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, el equipo de género, ¿qué otras cosas se encontró que nos cuenten? Hola, buenos días. Hola, Lisa. Nosotros somos del equipo de género y justamente pues creo que encontramos algunas cosas de las que mencionaste en tu plática.
Creo que algo que nos interesó muchísimo fue que no hay esta priorización de actividades para las mujeres, que justo son las que más utilizan el espacio, ¿no? Y creo que en Tlaxcala este recorrido lineal a lo largo del río está muy segmentado y no hay una conexión ni como no hay una cohesión entre las actividades y los espacios. Entonces creo que sí es un obstáculo muy grande el recorrido que tienen que realizar las mujeres dentro de este lugar. Y hay espacios muy inseguros, hay como muchos enclaustramientos por vegetación, hay espacios subutilizados, hay zonas pues muy solitarias. Y bueno, nuestro concepto, creo que justo como abordamos este tema, nuestro diseño sí se siguió enfocando en esto, aunque no fue mm, como el nombre o el foco del concepto. Aquí nos enfocamos en algo como más histórico, que lograra potenciar las características del sitio y con esto generara como una configuración mucho más amigable para todos los grupos minoría, ¿no? Para todos los grupos vulnerables. Entonces, bueno, para el concepto tomamos la cerámica y los textiles como una conceptualización para hilar todo el recorrido lineal y enfocándonos en la perspectiva de género, queremos hacer espacios seguros para ellas que a través de la configuración, el mobiliario, la luminaria, pues las hagan sentir como reintegradas y como, pues sí, seguras, porque sabemos que la escala es uno de los focos más importantes de trata de mujeres. Y pues eso es básicamente lo que hemos trabajado. Por ejemplo, el proyecto, ¿qué tan lejos o qué tan cerca está de la mancha urbana? ¿Está en la ciudad de Tlaxcala o está en las afueras o está fuera de la cabecera municipal? El equipo Pues de es que infraestructura verde no lo puede presentar, no podría presentar su plano. Porque O también te alguien. digo, Elisa, o sea, está muy bien el tema de, digamos, la materialidad inmediata, pero el uso es como súper importante. Porque, digamos, si está como medio lejos, medio en las afueras, o sea, tendría que reactivarse ese uso. Es un Porque, borde más bien, a como ver, que junta sí, varios municipios, creo. Ajá. sí, creo que dentro del mismo recorrido también hay como esa mezcla entre lo urbano y lo rural y creo que por eso también está como muy segmentado. complejo. Y bueno, o sea, lo pregunto porque, bueno, entiendo que, bueno, si pueden poner su plano sería maravilloso. Si no, entiendo que sería como, dicen, dos municipios. Entonces, digamos que puede tener dos polos de uso distintos, o bueno, dos polos de uso separados por un área verde, algo así, estoy entendiendo. O sea, el objetivo es que la gente cubra qué funciona en estos espacios. Solo es limpiarlos, sanearlos, que haya recreación o que sí haya un uso productivo o cuál es la función en general del plan maestro. Ya los estás haciendo que bajen su programa arquitectónico que andaban Todavía preguntando en no les algunas toca. zonas. Ay, perdón. No, pero está bien, es una buena pregunta. De veras que va empezando el semestre, ¿verdad? Yo ya me estoy adelantando un montón. Bueno, el El jueves tienen jueves hay entrega de esto. entrega. Pues para que vayan pensando, ¿no? Justo eso. Pero si alguien puede poner un planito, estaría maravilloso. Porque sí, ¿no? O sea, piensen mucho eso. Si tienen carta abierta, o sea, si es libre su propuesta, o sea, si no es un gobierno que les diga hay que hacer esto, pues ahora sí que vuélense. A ver. ¿Cuál de estos? ¿Diagnóstico? Yo diagnóstico. Sí, es el diagnóstico que hace de está todo este río, o bueno, creo que para que se entienda un poco más, pero Ahí va, apenas se está abriendo.
Sí. Yo creo que lo podían ver. Ya se abrió, diagnóstico integral. Y pues donde está este círculo gigante, Ajá. justo es donde está el centro de escala. Y pues bueno, en el diagnóstico estuvimos como analizando todas la perspectiva de género, las áreas que requieren seguridad, o los centros de actividades como con más movimiento, o las zonas donde están muy solitarias también. Ujú. Y sí, como mencionaba, el equipo de perspectiva de género está muy fragmentado. Puedes hacer una vista más general de... Es que ahora vemos como un zoom. Ándale. Ok, a ver. Entonces, digamos que... A ver. ¿Y su proyecto incluye todo el río o todo lo que está marcado? O sea, como de aquí a acá. Ay. Sí, todo. Pues tienen grandes retos, muchachos, grandes retos, porque tienen como justo, no es como una homogénea problemática urbana o una homogénea problemática X, tienen como esos límites, ¿no? Y es como súper interesante ver, o sea, uno de los tips es, si quieren seguridad, hay que usar el espacio, hay que usar el espacio. Entonces, digamos, si quieren, o sea, pregúntense eso, ¿no? ¿Qué función va a tener en general a macro escala? ¿No? ¿Qué función va a tener su proyecto o el plan maestro, ¿no? En general, el plan maestro, ¿qué función va a tener? Y va a haber un equilibrio de funciones, porque era lo que les comentaba, ¿no? ¿Se va a dedicar solo al tema de recreación? O también puede ser productivo, o también, o sea, ahí ustedes contemplen. Porque bueno, además el tema de los ríos contaminados, pues es una constante, yo creo que en toda Latinoamérica. Entonces, ¿no? Si por principio a lo mejor va a ser varias fases, no va a tener principio una función de saneamiento y luego una función de propuestas de uso para tener seguridad o luego una función de recreación, o sea, ahora sí que ustedes contémplenlo, ¿no? Siempre háganse múltiples cuestionamientos, de preferencia de lo macro a lo micro para que vayan también bajando. Y algo que creo que, no sé si en arquitectura del paisaje lo tienen, yo sé que en arquitectura no hay, una especie de materia que sea tipo sociología de la arquitectura o sociología del espacio, ¿no? Donde ahorita pues por pandemia y por la lejanía es un poco complicado, pero normalmente la aplicación de encuestas siempre les va a dar como mucho las pautas, ¿no? O sea, de hablar con la gente, de hablar con las personas usuarias. Eso siempre, y usuarias no como en este círculo de demográfico, no solo en un porcentaje, ¿no? Intenten variadito, ¿no? De distintas edades, de distintos géneros, cómo viven el espacio, cómo lo desean, qué necesitan. Entonces, porque pues a veces como agentes externos nos podemos imaginar en el número de cosas, ¿no? Pero lo principal siempre es preguntar a la población. Y creo que eso también incluye mucho esta perspectiva de género, que las mujeres tendemos mucho a hablar con la gente, ¿no? Hablar con la gente. Por eso las vecinas, ¿no? Son las que están ahí como siempre impulsando los proyectos a escala barrial. Entonces, yo siempre les sugiero a todo el mundo que cuando vayan a hacer un proyecto urbano arquitectónico y ahora paisajístico, empiecen por las personas, ¿no? Por escuchar qué necesitan, qué necesitan. Entonces, eso de qué necesitan les va a dar la primera pregunta.
qué función va a tener este espacio o qué funciones va a tener este espacio. Entonces, la parte de investigación sobre quiénes viven ahí, cómo viven el espacio. A lo mejor ni pueden vivir el espacio público porque están encerrados todo el tiempo, ¿no? Entonces, y a lo mejor lo que se necesita es en esta idea de justicia espacial, pues que también tengan esta seguridad de salir al espacio público, de apropiarse de él, de hacer uso de él, de recrearse en él, ¿no? Depende del contexto. Entonces, ahora sí que en esta parte de investigación a veces la omitimos, ¿no? Ya en la práctica, pero por favor en su práctica profesional nunca la omitan. Muy importante esta primera parte, porque bien puedes ya, si te la saltas, al final puede que tu proyecto ya hasta se haga y ni siquiera se ha usado, ¿no? O a lo mejor fue como un lavado de dinero porque no sirvió para nada. O sea, varía, ¿no? Sí, como estos megaedificios vacíos, ¿no? Bueno, o sea, porque obviamente no les importó a la gente, obviamente no hicieron esta investigación de la gente que necesitan y bla, bla, bla. Entonces, o en el peor de los casos, si eres gobierno, te detiene el proyecto. ¿Por qué? Porque no los atendiste desde el principio y entonces la ciudadanía se pone en contra y te cierra todo, ¿no? Entonces, de hecho, lo ideal siempre es hacer un diseño participativo, una concepción participativa, ¿no? Desde el inicio. No solo preguntarles qué necesitan, sino también involucrarles en esta parte de diseño, porque cuando tú involucras a la gente desde el inicio, te va acompañando y te va defendiendo el proyecto hasta el final, ¿no? Y aunque se tarden mucho, siempre van a tener, ¿por qué? Porque viven ahí, siempre van a tener la idea de, pues sí, yo quería ese espacio, que vinieron y que nos presentaron y que trabajamos juntos, ¿no? Entonces, si tienen esa oportunidad en algún momento hacer esta presentación con gobierno, siempre tratan de involucrar a la población. Son ejercicios complejos, sobre todo a esa escala, ¿no? Pero finalmente, pues es un ejercicio escolar y siempre es importante hacer como la prueba, ¿no? De esta participación ciudadana, porque eso siempre les va a ayudar mucho. Y bueno, no sé si quieran tener alguna pregunta, un comentario final, porque creo que ya me El equipo pasé. 2 andaba que quería participar. Sí, Ah, sí. Hola, ¿qué tal? Somos equipo 2. hola. Bueno, tal vez a lo mejor hacer como unos ya pues, pequeñamente comentarios de qué estábamos planeando nosotros. Sí, Pues en respecto a la perspectiva de género, teníamos pensado dedicarle un espacio en específico que fuera un foro de sensibilización, así le llamamos, en el que fuera un espacio dedicado a las mujeres para que pudieran apropiarse y reunirse. Ay, me gustaría mostrar un plano, claro. pero pues Pues si puedes, sí, ¿no? es de trabajo el plano, entonces pues Ujú. tal vez no se entienda nada, pero o sea, nada más de notar en qué espacio está. Trabajamos en un polígono que interconecta partes urbanas y partes naturales y culturales de la ciudad, bueno, pues de los varios municipios que toca el río. Entonces, esta parte de este foro estaría distribuido. Hicimos una zonificación en 4 partes pues de este megapolígono que está marcado en negro. Y en este punto que está de color rojo, sí estamos pensando en pues, indicar este tipo de espacio en particular, sumado junto con pues senderos amenos, senderos seguros. Y otra cosa que hicimos fue, pues por ejemplo, tenemos 2 foros, uno multifuncional y pues este otro foro de sensibilización, y estamos pensando en nombrarlos con mujeres que hayan tenido un papel importante para Tlaxcala, ¿no? O sea, para dar esa representatividad. Pues eso, más que nada. Ujú.
Es que sí, mira, me parece muy interesante esta parte de lugares de encuentro. O sea, los lugares de encuentro, justo en esta dimensión de tiene una función política, o sea, es eso, ¿no? Los lugares de encuentro te ayudan. Y está súper bien que le quieras poner o le quieran poner el nombre de mujeres destacadas de la historia de Tlaxcala, está súper bien. Ujú. Solo acuérdense de que todos estos espacios tengan accesibilidad universal, sean también no solo, o sea, para las mujeres, sino también porque la mujer, pues, te digo, en este sistema patriarcal todavía está cuidando niños y abuelos entonces, cuando salga al espacio público seguramente saldrá con alguna de estas personas. Entonces, por eso es importante, ¿no? Garantizar lo más posible la accesibilidad universal, que ella pueda ir con sus niños a esas reuniones o que ella pueda ir con adultos mayores a esas reuniones. O a lo mejor llegar como a la inversa, o sea, decir que es para las personas adultas mayores o para las niñas y niños, pero en Sí, realidad va a ser un punto de encuentro de mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se les va a acompañar. O sea, ¿me explico? Como a la inversa. Entonces, es cuestión de revisar el entorno inmediato. sí. Mucho se los va a dar el entorno inmediato, ¿no? Porque a estas escalas, más o menos como cuánta población sería usuaria o es el ideal que sea usuaria de estas propuestas. Ay, es una pregunta muy interesante. Ayer me pregunté lo mismo y igual me quedé con la duda. O sea, tenemos este grupo de población que ronda entre los 10 y 24 años, que es como la más predominante, pero como fluctúa el polígono en el que vamos a estar trabajando, entonces, eh, De 10 a 24 años es la mayoría de la ah, población. espera, si hay ese dato del número de población que hay, perdón, son No, pero es que 205,000. Y ya del otro 200, lado, sí, son 205,000 de este lado sur. contemplando los cinco municipios adyacentes al río. Y la mayoría tiene estas edades, este rango de edad. Sí, 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 en los cinco municipios. Ronda entre los 10 y 24 años. Entonces está Los súper predominantes. joven. Sí, Entonces, o sea, igual ahí sería como, te digo, ver un poco a lo mejor a la inversa, ¿no? Es decir, te hablo, Juana, para que escuches Pedro. O sea, les hablan los niños para que vayan las mujeres, por ejemplo, ¿no? O sea, claro. no decir, ay, vengan todas las mujeres, ¿no? O sea, porque a lo mejor puede que no vayan, puede que sí vayan, pero si haces como espacios también infantiles o juveniles, bueno, juveniles Sí, también hay que revisar cuáles, ¿no? Pero así haces más espacios infantiles, seguro va a haber también mujeres ahí, ¿no? Entonces, si quieres como un lugar para las mujeres, también tienes que incluir en tu programa algo para las y los niños, más siendo de estas edades, ¿no? sí, claro que sí. Y ojo, o sea, creo que en una problemática como la que tenemos en Tlaxcala, está muy bien la recreación y el ocio, pero si muchas de estas familias están tan involucradas en estos temas de trata de personas, hay que dar, o sea, es independientemente de historia, bla, 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 es también por condiciones económicas que favorecen esas dinámicas. O sea, a lo mejor también contemplar en el programa alguna función productiva especializada en mujeres o enfocada en mujeres pudiera dar como esta pauta de tener una diversidad que haga contrapeso a este gran factor económico que es la explotación de las mujeres, ¿no? Sexual de las mujeres. Entonces, o sea, decir, pues sí, a lo mejor en esa familia tradicionalmente tienen esta práctica, esta mala práctica, pero nuestro proyecto también da la opción de tener X elemento productivo especializado en mujeres para que algunas también se dediquen a esta otra cosa, ¿no? O sea, porque sí es un tema bastante pesado y mucho es de equilibrar. En general todo mucho es de equilibrar y dar como esa opción.
de algo productivo para mujeres en alguna parte de este gran proyecto, o en 2 o en 3 partes, ¿no? Ahora sí que obviamente es cuestión de verlo, pero en esta Sí, primera fase pues sí está súper bien que vayan conociendo más y más a su población usuaria. sí, pues lo que tenemos contemplado como actividad económica son pues pabellones de gastronomía, redes de comercio, eh, donde se traten pues productos de acuacultura, relacionado con huertos rurales. Mm, Sí, claro, el autosustento es también importante, ¿no? ah, sí, uno de mis compañeros recalca mucho esto de la seguridad alimenticia. Pues qué bueno que lo recalque, háganle caso. Es que la Sí, soberanía alimentaria es todo un tema, y más con estos temas de cambio de climático es como importante considerarlo. Sí, y es que además va a ser un detonante económico en esa zona y precisamente se va a garantizar la seguridad alimentaria. Entonces, creemos que sí es muy importante ese tema y pues la participación de las mujeres es fundamental, ¿no? En toda esta área. Por eso también nuestro concepto de luz lo basamos en brindar esa seguridad en todo este polígono, seguridad para todos los usuarios, ¿no? Pero en especial para las mujeres, porque sí hay pues un índice muy preocupante, ¿no? De violencia de Ujú. género en el estado de Tlaxcala. Y pues sí es algo que estamos tratando de solucionar. Y como decía Oliver ahorita, resaltar los nombres de los espacios, pues darles reconocimiento a mujeres tlaxcaltecas que se han desarrollado en el mundo de la ciencia, de la biología, de la academia o en un mundo artístico o deportivo, Ujú. ¿no? Yo creo que Pues mira, pues, sería súper interesante que, o sea, no solo sea el nombre, sino que también haya algo visual que refuerce ese mensaje. Por ejemplo, una estatua, un mural, un gran mosaico que hable de esa mujer, etcétera, ¿no? Porque cuántas veces no estamos en el número de lugares que ni siquiera sabemos quién fue la persona que dio nombre a ese espacio. Entonces, estaría también súper bien que reforzaran esa intención con algo más visual. Ujú. Sí, y bueno, me parece súper interesante que integren muchas otras cosas, ¿no? Lo que mencionábamos, el equilibrio es importante. sí. Perfecto, pues muchas gracias. Hay a ti y a ustedes. Ujú. gracias. No, pues gracias a ustedes. Michelle, creo que ya me pasé un montón, ¿verdad? Pero yo estoy muy contenta de que te hayas dado el tiempo de platicar con nosotras, con nosotros. La verdad es que, digamos que ya viste, o sea, la escala territorial, ¿no? Es amplia. Estamos aprendiendo a trabajar con diferentes grados de complejidad, más usuarios, y siempre es importante poder incluir y basarnos como decía, hacia dónde nos queremos dirigir, ¿no? Entonces, pues bueno, finalmente tú lo dijiste muy bien, el diseño es un modelador de conducta y cómo podemos nosotros contribuir desde esa visión. Pero antes de que te vayas, me parece que Octavio quiere mencionar algo. Sí, Ah, adelante. sí. Justo creo que sí ya es pertinente, pero era, no era tal cual del proyecto, pero sí me gustaría preguntar cómo es que, a lo mejor me quedo un poco, pero como lo habías mencionado al principio, creo que la Asociación Mexicana de Arquitectas y Urbanistas trabajaron con MOFAR, pero ¿cómo fue su experiencia dentro del paro que sucedió estos 6 meses? Creo que no he escuchado o sea, sí he escuchado muchas opiniones de personas egresadas y todo, pero creo que no son tan favorecedoras y y tampoco lo he escuchado como pues justo de una asociación mexicana, pues que ni yo conocía. Entonces, me gustaría preguntar cómo fue esta experiencia, porque pues creo que sí es algo que, al menos para la profesión, o bueno, para la licenciatura o para cualquier persona que es arquitecto, arquitecta, arquitecte, pues siento que sí sonó. Entonces, quería solo conocer eso. Y gracias.
No, al contrario. Pues mira, nuestra experiencia como asociación en realidad fue muy limitada. O sea, prácticamente solo fuimos como espectadoras y la porra, la porra de la banca. Porque no, o sea, digamos, el movimiento fue, ¿no? Fue, es natural, se hizo. Ahora, ¿qué se piensa de eso? Lamento mucho escuchar que haya habido opiniones desfavorables, porque yo creo que en realidad es todo lo contrario. Yo creo que fue y sigue siendo un movimiento, pues completamente un parteaguas, ¿sabes? No solo en la facultad y en la UNAM, sino en México. Yo no había escuchado anteriormente más que en filosofía, pero es la misma UNAM, pues, brotes así de estudiantes, predominio, o sea, empezando un movimiento por temas de género. O sea, de hecho, cuando yo, o sea, antes de estudiar arquitectura, estuve en ciencias políticas y cuando entré fue justito después del paro del 99. Acaba de terminar ese paro. Entonces, después de ese paro de creo que 6 meses, 9 meses, algo así, ya no me acuerdo bien, no había habido otro movimiento así como que súper sonado, más que cuando empezaron las chicas de filosofía, ¿no? O sea, a cerrar la facultad y ahí como que se empezaba como a gestar algo que bueno, o sea, y que tuvo mucho peso y mucha importancia, pero que hasta que no pasó como que ya más de cerquita, como en la Facultad de Arquitectura, y para mí fue como súper grato ver la intensidad y el orden y el manejo que tuvo, ¿no? Porque, o sea, y la dificultad contextual, porque ya no es como la típica organización presencial de acción física directa, ¿no? Ahora fue virtual. Entonces, pues, o sea, es como una doble revolución al mismo tiempo, ¿sabes? No solo en tema de género, sino también en tema generacional y digital. Entonces, yo creo que y también cuando tuve oportunidad de hablar con autoridades, o sea, han vivido o están viviendo un momento histórico, o sea, no hay manera que esto pueda ser negativo, o sea, no la hay. ¿No? O sea, quien diga que bla, 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 está viendo la inmediatez del hoy. Pero en 5, en 10, en 15 años vamos a estar recordando estos años como un parteaguas en la justicia social. Y más que tiene que ver con pues lo que es la UNAM, ¿no? El alma mater de México. Entonces, para nada puedo tener comentarios negativos, al contrario, ¿no? O sea, de hecho son un ejemplo, ¿no? Todas las colectivas, colectivos que empezaron esto son un ejemplo a seguir en realidad, ¿no? O sea, como todo movimiento, pues siempre hay tensión, siempre hay pros, contras, etcétera, pero a la larga, tanto alumnado como autoridades, o sea, ahorita, bueno, ya estamos en clases otra vez, ¿no? Y debe de seguir un avance. Y por ahí escuchaba un factor determinante de que esto haya avanzado de la manera que avanzó, es porque también hay mujeres dentro o sea, de los dos lados, pues, ¿no? Y mujeres deconstruidas o deconstruyéndose, y hombres también deconstruyéndose. Porque a lo mejor este mismo movimiento 10 o 20 años atrás no hubiera resultado así, no hubiera resultado muy distinto. Entonces, digamos que las condiciones históricas se han dado para que este movimiento surgiera, se diera de esta manera, esté terminando en ciertas cosas que también de ustedes deben de ser como garantes de que se cumplan los acuerdos y de que estos acuerdos se mantengan en el tiempo, al menos mientras ustedes estén en la carrera, ¿no? Y siempre invitar a sus compañeras, compañeros menores a que
vean que este tema de género debe serlo, pues el cotidiano, ¿no? Todavía hay escuelas que ni siquiera saben lo que es el género en sus disciplinas, ¿no? Entonces, ahorita que ustedes han tenido como una sacudida tremenda en estos temas, ¿no? Y aprendizajes a marchas forzadas por justo la tensión política, pues ha acelerado ciertas cosas que en realidad es una deuda histórica, ¿no? O sea, si lo vemos en retrospectiva, o sea, estamos hablando desde hace 50 años de estos temas, ¿no? Apenas 2021 se están empezando a más o menos generalizar en la facultad, etcétera. Pero pues podemos ver que hay otras escuelas que están mucho peor. Entonces, digamos que ha sido sí un gran avance, pero también porque había una deuda histórica que saldar. Y hay todavía en muchas disciplinas y en muchas escuelas, ¿no? Entonces, ahorita les ha tocado un momento muy, muy, muy importante que pues difícilmente también van a olvidar en sus vidas. Justo porque, bueno, no, yo venía de este contexto que entré junto con todos los líderes de las preparatorias a la facultad de Grillo y Grillas, entonces, o sea, me tocó compartir facultad para quien sepa, con el Mosh y con toda esa bandita, que eran los líderes, ¿no? De esa época, del 99. Entonces, te cambia la vida, ¿no? Y lo platicábamos en algún momento con algunas compañeras de sus compañeras. O sea, al final, este movimiento a ustedes les va a cambiar la vida. Y les va a abrir los ojos de otras maneras, ¿no? Y siéntanse, pues, con cierta gratificación de lo que hayan hecho, están dejando ya un legado para las siguientes generaciones, un legado histórico que se debía. Entonces, entre más también se siga hablando en otros foros, en otras escuelas, ¿no? Porque donde nos hemos presentado y he comentado que en la UNAM hay una clase de género, genera mucha duda, mucha curiosidad de, sí, ¿y qué ven en esa materia? Y ¿no? Y yo como que, ay, ves que yo no la tomé, entonces yo no sé, pero sé que está, ¿no? Entonces, o sea, también ustedes divulguen lo que han estado viviendo, los logros que han tenido, porque es importante que también se vaya permeando. O sea, que va a permear, ¿no? Porque es la UNAM, va a permear eventualmente en el resto, pero va a tardar, ¿no? Y entonces ahorita en épocas digitales, pues podemos como acelerar ciertos pasos, ¿no? La verdad es de que mis respetos para todas y todos aquellos que apoyaron el movimiento y que se sumaron a él de alguna u otra manera, hasta con un like, ¿no? Entonces, o poniendo una letra o reposteando algo, o sea, porque al final todo esto es por un bien común mayor. O sea, independientemente de que a lo mejor hubo en el número de meses en los que no estudiaron bien y lo que tú quieras, pues mira, hasta se combinó con pandemia, ¿no? Como comentamos al principio, quién sabe con las escuelas regulares, en unos cuantos años ya veremos, ¿no? Qué tanto estudiaron en pandemia. Entonces, siéntanse seguras y seguros de que al menos ustedes estuvieron luchando pues por México, o sea, por el país, por la sociedad, ¿no? Mientras los demás estuvieron supuestamente estudiando en línea, que quién sabe si estudiaron, ¿no? Porque tampoco nos consta. Entonces, ¿no? Al menos ustedes estuvieron dándolo ahí todo por una causa mayor. No sé si respondí tu respuesta a tu pregunta. Muchas gracias, muchas gracias. No, al contrario, pues la verdad es de que no hay, o sea, es justicia, chicos, chicas, es justicia. Entonces, ver las necesidades de todo el mundo es justicia, ¿no? O sea, invisibilizarlas es desigualdad. Entonces, a veces esta invisibilización es inconsciente. Por eso es necesario documentarnos. Hablar de temas de género es leer, es deconstruirse. O sea, es desarmar todas tus estructuras mentales y reconstruir
¿no? Y este proceso de reconstrucción no se da de la noche a la mañana, no se da en pocos meses, o sea, a veces tarda años, ¿no? Es un ejercicio que cotidianamente vamos haciendo, entre todas y todos, porque ya nosotras venimos hablando de esto desde hace un montón, pero yo ya quisiera ver más círculos de hombres hablando de sus deconstrucciones y reconstrucciones antipatriarcales, ¿sabes? No, o sea, faltan muchas cosas, faltan muchas cosas. Entonces, bibliografía, uy, pues sí, mira, al menos en la espacial les voy a compartir voy a volver a ver la presentación, para que den un pantallazo a la bibliografía. Esto solo en cuestión de espacio, ¿no? Pero hay algunos puntos que, ¿no? Bueno, esto te digo, vivienda, COVID y brecha de género, arquitectura y género, esto es básico, ¿no? A veces leer en otros idiomas es importante también, ¿no? Entonces, aplíquense en su inglés y en su francés y en su italiano y en todas las lenguas que vayan a estudiar, aplíquense, ¿no? Viviendas que concilian, eso también es, o sea, todo esto tiene que ver más con arquitectura, pero simplemente ustedes también, ahí ahorita con el proyecto que están, échese un clavado al INEGI, siempre conocer a la gente es importante, ¿no? Michel Foucault es de los básicos, ¿no? Historia de la sexualidad, o tiene muchos, porque Michel Foucault habla mucho de este tema de poder y espacio, ¿no? Como el ejemplo que les ponía de la bombilla, ¿no? Un poquito de ese estilo, ¿no? Que trasciende, puede ser por género, puede ser por clase, puede ser por raza, puede ser por X, ¿no? Entonces, bibliografía hay un montón. Entonces, es cuestión de que ustedes ahora en estas épocas y les voy a compartir también, bueno, no, ese artículo se lo paso mejor a Michelle y ya ella que se los comparta a ustedes, el de paisaje, que es ese ejercicio, ¿no? En Argentina. Ya se los conseguí, ya los subí Excelente. Sí, está súper fácil, súper sencillo, 9 páginas. Y otra cosa que también siempre aconsejo es no dejen de leer, porque cuando yo entré a la facultad de Arqui, o sea, yo veía que todos mis compañeros se regalaban libros en diciembre, ¿no? El intercambio, libros, en el primer año. Pero después, con una serie de profesores siempre diciendo, los arquitectos no leen. Bueno, o sea, ya en la práctica profesional te encuentras con arquitectos que no saben ni hablar. O sea, ¿por qué? Porque se la han pasado dibujando. Entonces es como, no. En la práctica profesional van a tener contacto con todas las disciplinas, no solo con personas homólogas, ¿no? O sea, entonces la lectura les da el uso de la palabra, escrita y hablada. Entonces, no dejen de leer, aunque sea de a poquito. Y ese artículo está súper fácil. Entonces, pues nada, creo que por mi parte, yo me seguiré hablando, pero no quiero como aquí invadir la clase demasiado. Pero no, te agradecemos mucho, Laura, de verdad, como decía, por tu tiempo, por tu generosidad de estar aquí, por hablar en nombre también de la asociación, ¿no? Que como decía Octavio, a quienes no la conocían, bueno, que sepan que existe una asociación mexicana de arquitectos y urbanistas que ha estado trabajando mucho en diferentes foros para exponer este tema y que cuenta con personas muy preparadas como tú, que están en el día a día, ¿no? Presentándose, dando la cara, empujando para que se generen políticas que también ayuden a generar esta nueva realidad. Y pues bueno, después te hago llegar tu constancia. Gracias, sí. Muchas gracias y pues bueno, nos quedamos aquí con... Claro, con la clase. Sí, pues muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es de que, pues sí, la MAU ya tiene, pues imagínense, empezó siendo un grupo de estudiantes justamente desde 1969. Entonces ya tiene como sus ayeres. Entonces por eso todo círculo de amistad que ustedes hagan en estas épocas, no lo subestimen, ¿no? Y siempre llévenlo más allá con una visión.
Entonces, sí, este grupo fue pues impulsado y resguardado hasta hace muy poco tiempo por la doctora Estefanía Chávez Barragán, que en paz descanse. No sé si algunas personas de aquí alcanzaron a conocerla, yo creo que tal vez sí, porque apenas falleció, ya van a ser 2 años en enero. Y pues sí, ella nos mantuvo, ¿no? Mantuvo el grupo desde los 60, 70, 80, en los 80 ya se incorporaron las urbanistas, ¿no? 90, 2000, y pues ahora ya con justo esta época pues digital fue que pudimos ya darnos más a conocer públicamente, porque antes de estar en redes menos nos conocían, entonces, ¿no? O sea, solo éramos como, bueno, con el colegio, con la facultad, o sea, sí, desde 2014 justo hicimos un seminario con perspectiva de género en el que participaron todas las carreras de la facultad, 2014, ¿no? Y ya veíamos este tema de, como parte de las recomendaciones, pues tener materias, tener observatorios, que los talleres incluyan esta perspectiva, que los profesores y profesoras de los talleres también tengan esta capacitación y tengan esta perspectiva para que la puedan ir bajando transversalmente a todos sus proyectos, ¿no? Y bueno, pues fíjate, tantos años después tuvo que pasar lo que pasó para que empiece a verse en la práctica. Pero pues muchísimas gracias, Michelle, por la invitación. Muchísimas gracias a sus profesoras, profesores y a todos ustedes, jóvenes, estudiantes, estudiantas. Porque la verdad es que ustedes van a hacer como estos cambios, ¿no? Todos hemos estado poniendo los granitos de arena y ahora sí que ya también les va a tocar a ustedes seguir poniendo sus granitos de arena. Y pues me despido, las dejo ya ahora sí que 10 minutos de clase, qué pena. Muchísimas gracias para que terminen de ponerse de acuerdo. Un abrazo a todos, saludos, gracias. Adiós, Laura, gracias. Alejandro, gracias. Gracias. Adiós. Bye. Gracias. Gracias. Pues muy interesante, ¿no? Muy. ¿Qué les parece si hacemos un break? Nos tomamos que unos 15 minutos y ahorita regresamos. Sí, por favor. Bueno, 12:05, entonces ahorita regresamos. Vale, gracias.